Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento enorme a nuestro Dios por permitirme volver a estar con ustedes después de casi 3 meses de ausencia. El último mensaje que transmití fue el día miércoles 30 de octubre año 2024. Lamentablemente esa noche yo repentinamente me dio una gravedad en mi cuerpo y tuve que ser hospitalizado. Posteriormente al mes también volví a ser hospitalizado y esa fue la razón que he estado ausente por recomendaciones médicas. Ahora, gracias al Señor, estoy bastante recuperado y eso me permite volver a estar con ustedes. Como ustedes saben, los días miércoles transmito sobre la vida y ministerio de Cristo. Y ahora vamos a reiniciar con la lección número 120 en su parte 2. Yo en estos momentos, después de que eleve una oración al Señor, voy a hacer un resumen de la lección que vimos el 30 de octubre año 2024. De manera que antes oremos a nuestro Señor. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites nuevamente retomar este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por ello. Permite que tu servidor pueda seguir adelante con estos valiosos mensajes y que sirvan de mucha edificación para toda la hermandad. Que también la honra tú la recibas y también que siempre el Espíritu Santo me dirija para presentar tu palabra divina. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, haciendo ese resumen, el tema que empecé a estudiar en tal ocasión fue Cuéntanos una historia, o sea, una narración. Y yo les hago un resumen de lo que en unas 3 o 4 lecciones voy a estar tratando en esta declaración. Aquí estamos viendo de la tercera Pascua al arribo de Jesús a Betania. Es una continuación. Y vamos a hablar, o ya hemos hablado un poco acerca del ministerio en Perea. Jesús es invitado a la casa de un fariseo y enseña. Él enseña 3 atinadas lecciones sobre banquetes. Enseña una lección sobre la humildad, sobre el desinterés, sobre la parábola de la gran cena. En esta parte también vamos a ver que Jesús es seguido por una multitud y enseña una importante lección. Jesús es seguido por publicanos y pecadores y él cuenta 3 conmovedoras historias que enseñan una lección. La primera es la parábola de la oveja perdida. La segunda es la parábola de la moneda perdida. La tercera, la parábola del hijo perdido. Y luego Jesús es acompañado por sus discípulos y enseña una importante lección por medio
de la parábola del mayordomo infiel. Y ya por último, Jesús es vigilado por los fariseos y enseña una lección que da que pensar por medio de la parábola del rico y Lázaro. Cuando lleguemos a esta parábola, pienso que voy a dedicar un tiempo bastante prudencial a esta parábola. En esta primera lección que vimos, tomamos en cuenta sobre narraciones sobre cómo comportarnos en los banquetes, y esto fue tratado en Lucas 14, 1 al 24. Luego también tocamos el aspecto que corresponde a sea verdaderamente humilde, luego sea verdaderamente hospitalario y por último sea verdaderamente obediente, todo basado en Lucas capítulo 14. Ahora vamos a proseguir pues con este estudio en la siguiente declaración. Nárranos o cuéntanos historias sobre cómo edificar casas y pelear guerras. Lo vamos a basar en Lucas 14, 25 al 35. Yo se lo repito, nárranos historias sobre cómo edificar casas y pelear guerras. Al principio de su ministerio en Galilea, Jesús fue seguido por multitudes. Dice Mateo 4:25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, también en Perea, grandes multitudes iban con él. Lo dice Lucas 14:25. El entusiasmo mesiánico seguía creciendo. El entusiasmo llegaría a su apogeo en el momento de la entrada triunfal a Jerusalén, que ocurriría pocos días antes de la muerte de Jesús. Se dice que esto ocurrió una semana antes de la entrada a Jerusalén. Y para ello yo creo que es buenísimo leer esta porción completa en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatádmela y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía:
Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, ustedes pueden ver que es una narración muy descriptiva, es una narración muy completa, es una narración donde se ve el recibimiento del cual él fue objeto, pero que posteriormente estos que le habían recibido se iban a volver contra él. El Señor vio la necesidad de recalcarle a su muchedumbre entusiasta, pero inconstante. Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo inconstante? Por el costo de ser discípulo suyo. Lucas 14, 26 al 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto lo podemos comparar con Lucas 14, 26, que básicamente dice lo mismo. Pero también mire lo que dice Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y luego en Lucas 14, 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto está plasmado también en Mateo 10, 38, y luego miren lo que dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es lo mismo que tenemos en Marcos 8:34 y en Lucas 9:23. A continuación les presento dos ilustraciones acerca de calcular los gastos. Una recomendación que debe aplicarse antes de comenzar un proyecto de construcción. Miren lo que dice Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Yo siempre digo, pongo esta ilustración que es real, que cuando uno va a hacer una construcción en su casa, una modificación, y el maestro de obras le hace el cálculo, generalmente pienso que hay que aumentarle a este presupuesto un 30%, porque en lo general ellos olvidan muchos detalles que se agregan en el proceso de la construcción. Por eso, antes de marchar a la guerra, debe de haber una preocupación por lo que se tiene. Yo le digo una cosa acá: no se preocupe por descifrar quién es el enemigo acá de esta ilustración. No todos los detalles de una parábola o ilustración tienen que significar algo. Aquí en Lucas 14, 31 y 32
Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro estaba todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Luego volvió a recalcar el costo de ser discípulo, porque miren lo que dice el versículo 33 de Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto lo podemos comparar con Lucas 12:33, donde dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Es decir, renunciar a las posesiones era parte del desafío que presentaba Jesús a los que querían andar a tiempo completo con Él. Además de esto, a la luz de la persecución que sobrevino posteriormente a los cristianos, porque mire lo que dice en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todo el que lo siguiera, pues, tenía que estar preparado para que le quitaran las posesiones. Bueno, yo estoy diciendo lo que dice Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, añadiendo una ilustración salada que había usado anteriormente. Era bueno para ellos que lo siguieran, pero si no estaban dispuestos a hacer los sacrificios necesarios, serían como sal que se hacía insípida, peor que inútil, porque leamos los versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vea Mateo también lo que dice 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Marcos lo recalca también en 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, pero ahora veamos otro aspecto, porque estamos tratando este tema. Cuéntanos una historia, o sea, nárranos una historia. Ahora vamos a ver otro aspecto. Dime historias, o dime narraciones acerca de cómo encontrar ovejas, monedas e hijos que se han perdido. Y esto lo tenemos en Lucas 15:1 al 32. Entre los que escuchaban a Jesús había publicanos y pecadores. Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle.
Lucas 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Puede a lo mejor parecernos extraño el uso del término pecadores, pues todos somos pecadores, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero hay que entender que la palabra se usó para designar a los que son vistos como pecadores por el mundo y especialmente por los fariseos. Jesús no se distanciaba de los que eran rechazados por la sociedad, sino que incluso comía con ellos. Dice en Mateo 9, 10 y 11, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, una aclaración, hay quienes han tratado de usar Lucas 15, 1 y 2, cuando dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, para justificar la participación de ellos en actividades mundanas. Considere el propósito de Jesús. Comía con pecadores con el fin de salvar sus almas. Dice aquí en Lucas 5, 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, considere los límites de la participación de Jesús. Comía con ellos, pero no participaba en las actividades pecaminosas de ellos. Es decir, ¿cómo se ilustra esto fácilmente? Usted tiene amigos, yo tengo amigos, no son cristianos, no son cristianas, pero tenemos buena relación en cuanto a lo social, en cuanto a amistad. Usted trabaja, generalmente todos trabajan con personas que no pertenecen al reino del Señor, pero el asunto es la enseñanza que el Señor está dando es no contaminarse con las cosas las cosas mundanas de estas personas. Esto hizo pues que los fariseos murmuraran diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15, 2. Estos hombres endurecidos de corazón provocaron la serie de parábolas más conocidas de Jesús, 3 cuentos o 3 narraciones acerca de objetos perdidos. Veamos en primer lugar lo que es perdido y hallado. Lucas 15, 1 al 24 nos dice, la siguiente narrativa que expresó Cristo fue sobre un pastor que perdió una oveja después que se regocijó cuando la encontró. Dice aquí en Lucas 15, 3 al 6. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús había usado anteriormente una ilustración de una oveja perdida con una aplicación diferente, y la vamos a leer en Mateo 18, 12 al 14. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dijo Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, en vista de que no hay nadie justo, verdaderamente justo, mire lo que dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Entonces, en vista de que no hay verdaderamente nadie justo y de que todos necesitan arrepentimiento, mire lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La última parte de Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parece pues estar llena de ironía al insinuar que los fariseos se consideraban justos, que no tenían necesidad de arrepentimiento. Contó también acerca de una mujer que perdió una moneda e hizo celebración cuando la encontró. Notemos lo que expresa en Lucas 15, 8 y 9. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Se dice que la moneda que perdió era una dracma que equivalía a un denario, que a la vez equivalía al salario de un día. Así os digo, dijo Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo dice ahí en el verso 10. Luego contó la parábola del hijo pródigo. Muchos de nosotros hemos oído y usado tanto la palabra pródigo que ha llegado a ser sinónimo de infiel o pecaminoso en nuestros pensamientos. El término en realidad significa despilfarrador o extravagante. Se lo repito, el término pródigo, el significado real es despilfarrador o extravagante. Miles que fueron arrastrados al borde de la desesperación por sus vidas destrozadas por el pecado, han sido impulsados por la parábola a correr hacia la misericordia de Dios, y al hacer esto no solo experimentaron la realidad del perdón,
y la aceptación divinos, sino que también hallaron poder para vivir victoriosamente. Cuando el hijo pródigo por fin llegó a casa, hubo gran regocijo, dice el verso 24 de Lucas 15, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, pero veamos otro aspecto ahorita. Perdido con el ceño fruncido. ¿Por qué digo perdido con el ceño fruncido? Usted sabe bien esta figura de lenguaje que muchas veces nosotros en casa o en cualquier lugar ceñimos, es decir, el ceño lo fruncimos. Por eso es que se habla de perdido con el ceño fruncido en Lucas 15, 25 al 32. Al referir la parábola del hijo pródigo, a menudo concluimos en el punto donde se celebra el regreso de éste, lo cual confiere al relato una culminación lógica y natural. Jesús, no obstante, no terminó ahí. El verdadero propósito de la parábola era contrastar el regocijo del padre con el resentimiento del hijo mayor. Miren lo que dice Lucas 25 al 30, Lucas 15. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberles recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, el hermano mayor representaba a los fariseos y a todos aquellos a quienes no les interesan los perdidos y ni siquiera se alegran cuando estos vuelven al Señor. Yo voy a terminar esta parte diciendo lo siguiente: la actitud que nosotros deberíamos tener se encuentra en las palabras que dijo el Padre al Hijo mayor. Debemos hacer fiesta y regocijarnos, porque un alma preciosa era muerta y ha revivido, se había perdido y es hallada. Por eso dice el verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, pero entremos a otro aspecto que también es bien interesante. Nárrame o cuéntanos una historia acerca de cómo usar el dinero. Y esto lo vamos a basar en Lucas 16, versos 1 al 13. Primeramente vamos a ver la mayordomía infiel en los versículos 1 al 9 de Lucas 16. Después Jesús se volvió a sus discípulos, dice el verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de bienes.
y les refirió una parábola acerca de un gerente poco honrado. En una de las versiones se usa la palabra gerente en lugar de la palabra mayordomo, pues que se usa en la Reina Valera. La parábola de este gerente infiel o de este gerente astuto o de este mayordomo injusto, pues es lo que tenemos que considerar. En lugar pues de gerente en el texto original nosotros leemos mayordomo. Un mayordomo era alguien que cuidaba de los bienes de otro. Miren lo que dice Lucas 12, 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto va compaginado con 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El relato que cuenta Cristo sobre este mayordomo es una de sus parábolas más extrañas. A simple vista parece ensalzar el ser poco escrupuloso. Se ha insinuado que Jesús usó esta ilustración porque los publicanos y pecadores que estaban escuchando podían haberse identificado con el sinvergüenza que describe Cristo. El gerente o el mayordomo pues manejó mal los fondos que se le habían confiado, lo dice ahí el versículo 1, y estaba a punto de ser despedido, porque miren lo que dice el versículo 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El trabajo que este hombre hacía por lo general era llevado a cabo por esclavos, pero el hecho de que el mayordomo fue despedido indica que era libre y que no era un esclavo. Él se apresuró a llamar a los deudores de sus patronos y redujo las cantidades que estos debían. Dice Lucas 16, 5 al 7, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80, con el fin de que cuando fuera despedido pudiera contar con la amistad de ellos. Lucas 16:4 dice:
ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. El que pronto iba a dejar de ser su jefe, alabó la sagacidad del hombre. Porque miren lo que dice Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. En la versión del Rey Santiago se lee que el mayordomo deshonesto había hecho sabiamente. Esta es una traducción, pero se entiende que la sabiduría del hombre era la sabiduría del mundo. Dice en 1 Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La palabra sagacidad expresa la idea y nos habla pues de que las palabras del hombre rico expresaban la admiración, aunque con reticencias, de un hombre con mentalidad mundana para con un hombre astuto. Entonces, hagámonos esta interrogante. ¿Estaba Jesús elogiando la falta de honradez y la mala mayordomía? Para nada. Note Lucas 16:17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lo que él estaba tratando de decir se encuentra en la última parte del versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Dicho en otras palabras, los impíos saben usar el dinero para alcanzar fines impíos más que los píos para alcanzar fines píos. El gerente poco honrado ganó amigos con el dinero. Del mismo modo, dijo Cristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9 nos dice eso. Mire lo que tenemos ahí. El dinero no es intrínsecamente bueno ni malo. Se le llama riquezas injustas en Lucas 16:9, porque el deseo de tener estas han producido injusticia en muchas personas, porque mire lo que dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo voy a terminar mi lección de esta tarde diciendo lo siguiente, amados hermanos y hermanas. Estoy diciendo que el gerente poco honrado ganó amigos con el dinero. Del mismo modo, dijo Cristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La manera como ganamos amigos con las posesiones es por medio de proveer para las personas necesitadas. Según Jesús, para dar a otros, hace tesoros en el cielo. Según Jesús, dar a otros hace tesoros en el cielo y también nos asegura que seamos recibidos cálidamente por aquellos a quienes ayudamos estando sobre la tierra. La lección de esta parábola es básicamente la misma de Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos tesoros en los cielos que no se agoten. Esto es lo que quería presentar
Vamos a continuar con la ayuda del Señor en la próxima intervención del siguiente miércoles 29 del mes de enero. Y yo les invito siempre, mis amados hermanos, que gracias a Dios pues se ha reiniciado este estudio sobre la vida y ministerio de Cristo, y con la ayuda del Señor vamos, mi esposa y yo, continuar adelante. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, que Dios les proteja, y como siempre yo les pido sus oraciones para mi esposa y para mí. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchos agradecimientos, Padre Eterno, porque nos has permitido retomar este estudio, estudiar tu palabra divina, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es tan elemental y de tantas y grandes enseñanzas. Gracias por ello, y que sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.